Bien, buenas noches, estimados amigos y seguidores de la página, la revista La Voz Ausente y de este ciclo de entrevistas a candidatos a las elecciones generales del 2021. Esta noche tenemos al profesor Edgar Tello Montes, que va al Congreso por Lima con el número 11. Ya lo tenemos en el estudio virtual, en unos momentitos lo vamos a presentar. Y disculpen ustedes la demora, estamos saliendo un poco tarde, el tráfico en el cono sur es insoportable, pero ya estamos acá. Así que vamos a hacer ingresar al profesor Edgar Tello, candidato al Congreso por el Partido Político Perú Libre, que va con el número 11. Y vamos a poner nuestro lema: para que el pueblo te conozca, que se escuche tu voz. Así es que ya estamos ahí con el profesor Edgar, ¿me escucha? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profesor, buenas noches, ya estamos, listo, usted ahí conectado virtualmente porque eso es lo que hoy, podemos hacer, ya estamos pasada la hora del toque de queda y estamos acá. Muy buenas noches, queremos, escucharlo, profesor, para que la audiencia lo pueda conocer un poco, cuéntenos usted de dónde viene, cómo han sido sus inicios, por favor. Bueno, un saludo a toda la audiencia de este importante programa a través de la red que nos ven desde Lima y todo el país, ¿no? Bueno, mi inicio en la docencia, luego de egresar de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta, en Chosica, ¿no? Que pertenece al distrito de Lurigancho en la ciudad de Lima. Luego de ahí trabajé como maestro contratado en diversos colegios, ¿no? Comencé en San Juan de Miraflores, en el colegio 7035, Leoncio Prado. Luego trabajé en el colegio 6063, José Carlos Mariátegui de Villa El Salvador. Estuve también en el colegio República de Bolivia, ¿no? Y de ahí vine a San Juan de Miraflores, al colegio Centro Báez San Juan. Y luego, ya en un concurso público, gané el nombramiento en el colegio 6045 Dolores Cabero de Grau, que es el colegio que actualmente laboro y tengo ya más de 20 años de servicio en esa institución educativa. Y complementariamente a ello, hemos siempre mantenido la labor de dirigente sindical, organizando a los maestros en la base, en el sector, y eso indudablemente pasó por organizar mi base, que era el 6045 Dolores Cabero de Grau, en la cual he sido varias veces dirigente, y de ahí hemos organizado el SUTE 14 sector de San Juan de Miraflores, siendo dos veces secretario general por elecciones universales a nivel del distrito de San Juan de Miraflores, ¿no? En la gestión 2010-2011 y en la gestión 2012-2013. Luego de ahí asumo la organización de, o mejor dicho, la decisión de las bases impulsaron a que participe en la comisión de procesos administrativos disciplinarios para docentes de la UGEL 01, que fue en el año 2016, y la elección del representante a esta comisión que se encargaría de ver los procesos administrativos disciplinarios de docentes, ¿no? Se dio por primera vez en la UGEL 1 y en todas las UGELes con elecciones universales, en la cual me presenté
y fui elegido representante a través del voto universal en esta comisión de COPROA, más conocido como COPROA, ¿no? En la cual representé a 3 sectores, el 13, 14 y 18 sector. Y la UGEL 01 comprende 10 distritos. Es decir, mi participación obtuvo la mayoría de la votación, el respaldo de los maestros contra la lista de del sindicato pro gobierno, que representa pues los intereses de la derrama magisterial y de la implementación de la privatización de la educación y los despidos masivos de maestros a través del pretexto de la evaluación, ¿no? De los que avalaron la aprobación de la ley de reforma magisterial, es decir, el SUTEP, ¿no? Esos representantes del SUTEP que traicionan al Magisterio Nacional. Entonces, mi persona obtuvo el respaldo de los maestros como una alternativa y de ahí, obviamente, he ejercido ese cargo el año 2016 y 2017. En el año 2017, en el mes de enero, me eligen presidente del Comité Regional de Lucha de Lima Metropolitana para dirigir la huelga nacional indefinida del 2017, ¿no? Esa que acordamos que el inicio iba a ser el 12 de julio y en la cual estuvimos al frente con el compañero Pedro Castillo y todos los compañeros dirigentes regionales asumiendo esa gran responsabilidad de la huelga nacional indefinida de los amautas de la huelga 2017, en la cual el Magisterio Nacional se plegó de manera mayoritaria ante la llegada de los maestros de las regiones, luchando pues por mejores condiciones laborales, por la derogatoria de la ley de reforma magisterial, por mayor presupuesto para educación, por el pago del 30% y que hizo caer a una ministra bachiller que exigía título a los profesores para que no sean despedidos. Y también esta huelga histórica desenmascaró la crisis económica y política que atravesaba el gobierno de PPK, ¿no? Y también esta huelga hizo que todo el gabinete de bachilleres pueda cambiarse ante esta crisis y esta huelga también dio inicio para que cambiaran y saliera el señor Pedro Pablo Kuczynski del gobierno ante la crisis política y económica que ya estaba en su punto ya de ascenso esta crisis, ¿no? Y ahora con la emergencia sanitaria se está viendo con mucho mayor notoriedad el fracaso de este modelo económico neoliberal y en esa huelga nosotros alentábamos y agitamos que para salir de esa crisis se tiene que cambiar de modelo económico neoliberal, cambiar la constitución y convocar una asamblea constituyente con participación del pueblo y para el pueblo. Y eso, Profesor. de alguna manera, es parte de lo que he venido desempeñándome al respecto. Y complementariamente a ello, compañero, también hice estudios de Derecho, en la cual ya ostento el título de abogado también a la fecha, para poder apoyar a los maestros y a todos los compañeros trabajadores en este campo. Profesor, qué bien. Vaya mis saludos y felicitaciones para usted. Tiene una doble profesión. Y la pregunta es, ¿por qué el profesor Edgar Tello y abogado ya en este momento postula al Congreso y si usted es militante o invitado del Partido Perú Libre? Bueno, al respecto, fui invitado a ser parte de este proyecto, ¿no? En la cual parte del compromiso era inscribirnos al partido, ¿no? Ya me he inscrito, al estar inscrito soy militante también, y la decisión por la cual los maestros, en forma organizada, hemos tomado esta decisión de participar en este proceso electoral es porque de cara al bicentenario,
hemos visto de que lejos de que atiendan las demandas de los maestros, de los trabajadores, de todos los peruanos, por el contrario, se viene agravando y profundizando las brechas de desigualdad. Entonces, hemos visto que hay tres frentes. El frente de la lucha directa, que es la lucha permanente, en la cual se expresó con la huelga del 2017, la lucha legal ante los abusos para frenar la implementación de leyes que vulneran los derechos laborales de los trabajadores, de los maestros, y ahora hemos visto, después de un arduo análisis, la necesidad de estar también presente en este espacio importante que es el poder legislativo, ahí donde se preparan las leyes. Y una de las tareas importantes es cambiar este modelo económico neoliberal con nueva constitución vía la Asamblea Constituyente para detener la profundización de este modelo, que lo único que va a traer es mayor desocupación, mayor desempleo, se va a generar un ejército de despidos masivos y mayor privatización. Y ya lo estamos viendo en las calles. El 75% de la población económicamente activa de nuestro país la conforman el trabajo informal. Por ello, esta cuarentena que se acaba de declarar no va a ayudar a controlar ni a disminuir los contagios y las muertes. Va a agravar, porque ¿de qué va a vivir esa población, esos padres de familia que viven del día a día en esta etapa de emergencia sanitaria? Entonces, ese es uno de los motivos en la cual esperamos llegar para seguir haciendo lucha ya en el terreno político, en el legislativo, y de esa manera apoyar también las justas luchas de nuestros trabajadores, los maestros, como aquel también del 30% de preparación de clases que hasta la fecha no se da. Profesor, hablando un poco del tema de la cuarentena, que es cierto lo que usted dice, que el 70% es el que se va a ver más afectado porque es el que no tiene un respaldo. Usted como docente, cómo ve la educación en este año del Bicentenario? Acabamos de terminar un año donde los escolares han llevado sus clases como han podido, el gobierno prometió tablets tanto a estudiantes como a profesores, eh, que nosotros sepamos, no se han terminado de repartir. ¿Cómo ve la educación usted este año como docente? Al respecto, mencionar que esta emergencia sanitaria ha debido mostrar mayor preocupación del Estado a través del gobierno y del Ministerio de Educación en invertir más en educación, en invertir en nuestros estudiantes. Pero sin embargo, esta emergencia sanitaria ha servido para poder mostrar la falta de voluntad política del Estado, del gobierno, y sujetarse a seguir profundizando el modelo económico neoliberal. ¿Cuál es el caso? Que se ha visto un abandono total en la educación pública. Actualmente hay 8 millones de estudiantes que durante el 2020 solamente han sido atendidos el 30% de estudiantes. Y no lo dice Edgar Tello, lo dicen los especialistas en educación, renombrados especialistas. La pregunta: ¿qué ha hecho el ministerio para poder atender esa gran diferencia? Habían reportajes de los programas de televisión de señal abierta que se han ido acá a Ticlo Chico, en Villa María del Triunfo, donde han constatado que los padres de familia, los pobladores, no tienen los servicios básicos de agua, desagüe, energía eléctrica, menos internet y peor, las herramientas tecnológicas.
Entonces ahí en las entrevistas decían los padres de familia, los vecinos, que estaban preocupados en la alimentación de sus hijos del día a día, por un lado. Y por otro lado, no se ha garantizado ni la herramienta tecnológica, llámese celular, tablet o laptop, a pesar de que el expresidente Vizcarra en julio anunció que iba a comprar 1 millón de tablets para entregar a todos los estudiantes y puedan desarrollar sus clases. Anunciado para octubre, denunciaron las irregularidades, la corrupción, se acabó el año y no hubieron tablets. Ahora anuncian para este año, tampoco no hay nada, ¿no? Un abandono, no ha garantizado la conectividad, el internet a los estudiantes. ¿Quiénes han garantizado el internet, las herramientas? Los padres de familia, los estudiantes, los profesores, para que el año no se pierda. Pero sin embargo, lejos de asignar lo que el Acuerdo Nacional en el año 2001 ha recomendado, que la inversión en educación no debe ser menos del 6% del PBI, y lo que el Consejo Nacional de Educación en su proyecto educativo nacional al 2021 lo han ratificado. Miren, 2001 han pasado más de 18 años y no hay la asignación del 6% del PBI. Este año 2021, o mejor dicho, la aprobación para el presupuesto general de la República para el 2021 en educación, en comparación del 2020, que era 3.7, han aprobado para el 2021 3.8. Es decir, 0.1% del PBI para educación es lo que han asignado, a pesar de que el Congreso de la República ha aprobado una modificatoria de la ley que se debe asignar el 6% del PBI a educación. Esperamos que esa aprobación no sea letra muerta. Y aún así, es insuficiente. Más de 18 años, el costo de vida ha cambiado. El magisterio en la huelga del 2017 exige el 10% del PBI. Esperemos que este 6% por lo menos sirva para atender las demandas que tiene la educación pública, por un lado. Y por otro lado, lejos de atender su gran responsabilidad, el Ministerio de Educación en garantizar las herramientas y la conectividad, ha emitido una resolución ministerial 326 el 14 de agosto del 2020. ¿Y qué dice esta resolución? Que va a entregar la gestión educativa, institucional, pedagógica y administrativa de los colegios públicos a la administración privada. O sea, empresas privadas sin fines de lucro se van a encargar de la gestión institucional, administrativa y pedagógica de los colegios públicos. ¿Y cómo lo va a entregar? A través de convenios entre los gobiernos regionales, en caso de las regiones, y en el caso de Lima con el Ministerio de Educación, a todo empresario sin fines de lucro que desee tener la gestión de una institución pública. Y el plazo para hacer esos convenios hasta el último día hábil del mes de julio de este año. Entonces, lejos de invertir en educación, más bien lo que está haciendo el ministerio es desligar su gran responsabilidad de invertir en educación, entregar a la empresa privada sin fines de lucro. Y yo le pregunto aquí, en el Perú, ni en cualquier país del mundo, no existe ninguna empresa privada que no tenga fines de lucro. La constitución de las universidades privadas, por ejemplo, de acuerdo al Código Civil, se establece asociación civil sin fines de lucro. Pero sin embargo, todas las universidades privadas cobran pensión. ¿Qué sucede con aquellos estudiantes que dejan de pagar un mes? ¿Les dejan dar examen? ¿Les dejan estudiar? No. Entonces, indudablemente, hay empresas privadas transnacionales, muchas ONG, la propia derrama magisterial, que los maestros saben si tiene fines de lucro o no tiene fines de lucro, y cobra más del 100% de intereses a los maestros por prestarle su propio dinero. Y su constitución también es asociación civil sin fines de lucro.
también acta para pedir los colegios bajo el pretexto del convenio. En otras palabras, es el modelo chileno que se va a imponer en la educación pública, privatización en la educación pública y la consecuencia, el despido masivo de maestros y el cobro de pensiones. En Chile, ¿qué sucede? Si un padre de familia desea que su niño termine la secundaria, ese padre de familia tiene que hipotecarse 15 años con el banco. Y si deja de pagar, le embargan la casa. Si quiere que estudie en la universidad, otros 15 años. Hipotecado para que su hijo pueda terminar la educación superior, universitaria. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Por ello, los maestros hemos evaluado que hay la necesidad de estar presente en el terreno político. Y por ello, por primera vez en la historia del Perú, de manera organizada, el magisterio ha presentado candidatos en las 26 regiones del país para presentarse en este proceso electoral a través del partido Perú Libre, y en la cual vamos a dar batalla en ese terreno político para que vea la población, nuestros maestros, nuestros trabajadores y los padres de familia y nuestros estudiantes, que también vamos a luchar y exigir que se incremente el PBI a educación, a salud, como corresponde. Y también velar por el que los padres de familia tengan un trabajo digno. ¿Y cómo debe tener un trabajo digno? Generando mayor presencia del Estado en los diferentes sectores, industrializando nuestro país. ¿Qué le falta a nuestro país para industrializarse? Si nosotros somos prácticamente exportadores de materia prima, pero los contratos deben establecerse que no solamente debemos vender materia prima, sino vendamos una parte de materia prima y otra parte también vendamos la materia prima, pero transformada, y que se transforme aquí en el Perú para que genere puestos de trabajo dignos para todos los peruanos. Y eso es la lucha que vamos a establecer en este nuevo espacio político, que esperamos tener el respaldo de todo el Magisterio Nacional, de todos los trabajadores y de todos los peruanos para dar un cambio este 11 de abril y nuestro país pueda también cambiar con una nueva dirección, una nueva candidatura que la representa el compañero Pedro Castillo Terrones a la presidencia del Perú. Un maestro de escuela, un maestro, un campesino, un rondero que va a estas elecciones en comparación con todos los candidatos, un candidato a la presidencia transparente, sin ninguna mancha de corrupción, ningún compromiso con ninguna empresa privada, porque el maestro es la reserva moral de la sociedad, y eso vamos a dar el cambio y vamos a dar la lucha en este proceso. Profesor Tello, usted acaba de decirnos algo y preocupa con este modelo que está tratando de implementar este gobierno de transición. Usted dice que hasta el 31 de julio tienen el tiempo para hacer todos estos convenios. ¿Cuánta población estudiantil se vería afectada y dejaría de estudiar en el Perú? Hemos visto que en esta emergencia sanitaria, conforme lo han planteado los especialistas, son 8 millones, solamente se ha atendido al 30% por falta de conectividad y herramientas. Ahora, al realizarse estos convenios de entregar la gestión pública a empresas privadas sin fines de lucro, indudablemente en ese proceso van a ir implementando el pago de pensiones. Pongamos el caso de un ejemplo, que solamente le cobren 50 soles por alumno en el primer año, ¿no?, de funcionamiento del convenio. El padre de familia, al ver infraestructura nueva, implementación nueva, quizás pueda pagarlo. Incluso le puedan dar trabajo en el colegio los empresarios de buena gente. Pero al siguiente año, que el padre de familia le suban a 100 soles,
si tiene 4, 5, 6 hijos y gana el sueldo mínimo, ¿podrá pagar ese padre de familia el colegio, este colegio entregado por convenio? Claro que Indudablemente que no. ahí dejamos claro cuál va a ser la intención de estos convenios, entre comillas. Ya el Estado en la época de Fujimori, recuerdo yo muy bien, trató de desentenderse de la educación pública. Usted de repente se debe acordar de los Comunet, ¿no? Cuando Fujimori quiso entregar los colegios a los gobiernos locales. Ahora usted está hablando que también estarían los gobiernos regionales a cargo de esto. ¿Usted cree que sea una buena medida esto, sabiendo lo que usted acaba de decir, que normalmente los padres de familia no cuentan con un solo hijo, sino tienen en muchos casos 3 o 4 hijos en edad escolar, que representaría así, creo que un quiebre en la economía del hogar? ¿Por qué? Porque hay muchos que ganan el sueldo mínimo y usted lo sabe. Definitivamente sería una pésima medida que estaría implementando el gobierno transitorio y esperemos que el magisterio se pronuncie, ¿no? Claro, indudablemente que sería una gran irresponsabilidad del Ministerio de Educación que en época de emergencia sanitaria, lejos de atender e invertir las recomendaciones que ha establecido el Acuerdo Nacional, Consejo Nacional de Educación, la propia Ley General de Educación en su artículo 83, y ahora la ley que acaba de aprobar el Congreso, se desligue de su gran responsabilidad entregando en convenio. En eso, yo saludo a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, la FENATE Perú, que se ha pronunciado al respecto sobre la entrega de los colegios públicos a la empresa privada. Y acá vemos en el terreno de los hechos quienes realmente están luchando por impedir de que se privatice la educación. Y esto va a traer como consecuencia no solamente la privatización de la educación, sino el despido masivo de maestros. Ya estamos viendo que este año están cambiando las condiciones de contratación de maestros. El año pasado, con el decreto supremo 017 del 2019, se establecía como requisito para postular a una plaza de contrato tener el título pedagógico y rendir una prueba única nacional y establecer el orden de mérito para la adjudicación de plazas. Ahora, en diciembre ha salido el decreto supremo 015 del 2020 y ahora establece como requisito tener formación académica. Se ya no pide título, ahora formación académica. Y, y crea una excepcionalidad de la contratación directa para adjudicar a los becarios, ¿no? ¿Quiénes entran ahí? Vocación de maestro, beca 18 y otros becarios de diferentes especialidades, que de acuerdo al requisito ya no se exigiría el título, sino podría ser un estudiante, un egresado, un bachiller, y eso indudablemente nadie está en contra de los becarios, pero que se sujete a lo que establece el marco legal vigente de contratación de maestros. Si tiene título los becarios, que postulen a la prueba única nacional y por orden de mérito le adjudiquen su plaza. Si no tiene título esos becarios, que postulen a la contratación complementaria, que ahí participan incluso ya personas que no tienen título, pero se respeta la contratación de docentes. Entonces nos haríamos la pregunta, entonces, ¿para qué despidieron a maestros interinos bajo el pretexto que no tenían título? 10.000 en una primera etapa, que no tenían título,
y otros cerca de 8.000 maestros que tenían título pero no lo registraron en su momento y les tomaron un examen y del 100% desaprobaron al 95%. Es decir, con esta ley prácticamente, entonces, ¿cuál sería la política del Ministerio de Educación de haber despedido a esos maestros que no tenían títulos y ahora va a contratar a personas que no tienen título y de cualquier especialidad? Entonces ahí se ve cómo están degenerando la educación pública. Entonces, ¿qué calidad educativa se pretende buscar para nuestros estudiantes? Y ahora hay otra gran burla y abuso contra los maestros. Anuncia el Ministerio de Educación que va a haber renovación de contrato automático con la sola evaluación de desempeño del director. Y todos los maestros que han laborado este año 2020 han tenido pues la constancia de evaluación de desempeño favorable de sus directores. Pero hacia el público, el ministerio ha sido muy generoso, muy bondadoso, muy populista. Pero por debajo de la mesa, podríamos decirlo así, el Ministerio de Educación ha cambiado los códigos y los maestros que han sido ratificados en su renovación de contrato han sido observados porque dice que no corresponden los códigos a los cuales han postulado. Es decir, una burla completa, y la gran mayoría de maestros contratados prácticamente los están dejando fuera, obligándolos a que postulen nuevamente, y ya probablemente hay otros que ya están, digamos, recomendados para esas plazas. Es decir, una burla completa y un negociado de plazas de parte del Ministerio de Educación y las SUGELES. Y acá una denuncia pública aquí. Esa es parte de la convivencia y el contubernio de el SUTE, que están con el Ministerio de Educación, asesorando al Ministerio de Educación, las SUGELES, y manejan las direcciones y los contratos, ¿no? Ese es el SUTE que postula Conjuntos por el Perú a ser gobierno, implementando la corrupción de una constitución del 93 que abusa de los maestros, abusa de los estudiantes, y hay un abandono total al respecto. Entonces, Profesor, creo que aquí hay una necesidad de que los padres de familia, los profesores, los estudiantes, pongamos nuestra voz de rechazo a la entrega de los colegios públicos a las empresas privadas, entre comillas, sin fines de lucro. profesor Tello, le agradecemos de verdad la información que nos ha brindado esta noche y usted nos habló casi al principio de un cambio de modelo económico, cambio de constitución, pero para eso se necesita consenso. Perú Libre de llegar al Congreso tendría que tender puentes para ver este tema de cambio de modelo que mucho defienden algunos políticos y que nosotros solamente vemos que favorecen a los que están más arriba y los perjudicados siempre son los de más abajo. ¿Usted y Perú Libre conversarían con las fuerzas políticas para ver este cambio de modelo económico? Claro, tratándose del beneficio de todos los peruanos, de todos los trabajadores y los maestros, indudablemente acá se tiene que trabajar política de consenso en beneficio de los maestros, trabajadores y de todos los peruanos. Y ahí vamos a ver quiénes realmente están defendiendo los intereses de los maestros, trabajadores y de todos los peruanos. Y no como viene sucediendo actualmente. Acabamos de ver el problema de los obreros agropecuarios, que ahora le llaman la agroindustria. Cómo el nivel en tiempos de bicentenario se mantienen, digamos, condiciones laborales de la década de 1900, ¿no? Totalmente de explotación. No tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a sus bonificaciones, no tienen ni comedor ni baño. Entonces, condiciones infrahumanas. Por eso los
los obreros del campo han tenido que salir a movilizarse. Y eso llama a que las diferentes fuerzas políticas lo veamos en la cancha, lo veamos en el Congreso, a la hora de plantear y decidir el bienestar de los trabajadores y de todos los peruanos. Y ahí vamos a ver realmente si luchan por el interés que tienen todos los peruanos de cambiar este modelo y generar trabajo digno para todos los peruanos. Como lo reiteré al inicio, más del 75% de trabajadores son informales en el país. ¿Y hasta cuándo vamos a mantener la informalidad a nuestros trabajadores, a nuestros compañeros y compatriotas peruanos? Creo que es momento del cambio y ahí veremos en el Congreso trabajar la política de consenso en un bien común que es el cambio de este modelo económico neoliberal que se requiere la ayuda y el apoyo de todos los sectores. Edgar Tello, profesor y abogado, de llegar el 11 de abril al Congreso, ¿qué comisión le gustaría presidir o integrar? Bueno, sería con fuerza y firmeza la Comisión de Educación para poder reflejar lo que los maestros desean que se respete y vienen siendo postergados hace mucho tiempo. Y uno de los puntos principales que tenemos que ver en la Comisión de Educación es el restablecimiento del régimen laboral anterior a la ley de reforma magisterial, el pago del 30% de preparación de clases, las pensiones dignas para nuestros jubilados, la devolución de los aportes de la derrama magisterial, que en época de emergencia sanitaria no se aprueba, no se quiere aprobar en la comisión que ya lo viene teniendo la Comisión de Educación. También el nombramiento automático de nuestros compañeros maestros contratados y auxiliares de educación. Y otros proyectos que en el sector de educación hay. Y no solamente ahí, sino en otros sectores también hay una problemática que también vamos a contribuir en atenderlos para poder resolver esa problemática que los trabajadores esperan a ser atendidos y ser resueltos por la autoridad, que en este caso el Congreso tiene competencia. Profesor, una pregunta. ¿Por qué votar, por qué pensar en el profesor Castillo y no en Ollanta Humala, siendo ambos de izquierda? Bueno, creo que aquí hay que demorarnos un poquito y definir bien, ¿no? No creo que alguien que se llame de izquierda haya implementado el modelo económico neoliberal promulgando la ley de reforma magisterial, que fue en el gobierno del señor Ollanta Humala. ¿Cuál fue la revolución educativa que prometió el señor Ollanta Humala? Hizo todo lo contrario. La hoja de ruta del modelo económico neoliberal bajo el marco de la Constitución del 93, aprobando la ley de reforma magisterial, donde promueve, bajo el pretexto de evaluaciones, los despidos masivos de maestros, donde implementa también una ley, la ley 29.510, donde cualquier profesional puede ejercer la docencia. No creo que se llame de izquierda una persona que prácticamente hace de la educación una liberalización de la profesión docente y prácticamente lo convierte en un clientelismo. No creo que sea alguien de izquierda aquel que haya aprobado la ley 30.168, si no me equivoco, sobre la modificatoria del decreto ley 1012 que modifica el decreto supremo 059 del año 96 de la PCM, que es el texto único ordenado con rango de ley
que entrega en concesión las infraestructuras y los servicios públicos, ¿no? Es decir, preparando el engranaje legal para entregar los colegios públicos, como lo dijo su ministro de Educación en esa época, el ex ministro de Educación Jaime Saavedra, en el año 2014 en CADE, 2014 en ICA. Estamos empaquetando 50.000 instituciones educativas para entregarlas en concesión por 30, 60 años a las asociaciones públicas privadas. Entonces no creo alguien que implementa el modelo económico neoliberal de la Constitución del 93 se llame de izquierda. Y de alguna manera, el compañero Pedro Castillo, un maestro que viene de las entrañas del campo, un maestro de aula que está planteando, como lo establece en el plan de gobierno de Perú Libre, el cambio de constitución para darle más presencia al Estado, para que atienda a los diferentes sectores, la agricultura, la industria, salud, educación y otros sectores más que deben ser atendidos y poner las reglas claras a la empresa privada. Y eso no significa que estemos en contra de la inversión privada. Por el contrario, el Perú necesita inversión privada, pero necesita que haya las reglas claras y eso tiene que pasar por cambiar de constitución y cambiar de modelo económico neoliberal. Y eso es lo que plantea, pues, Perú Libre con el compañero Pedro Castillo, y es la avanzada de izquierda quien plantea hacer el cambio total en ese sentido. Profesor Edgar Tello, de verdad ya hemos hablado de las intenciones del gobierno de entregar la educación al sector privado sin fines de lucro, entre comillas, pero acá nuestro amigo Billy Gerson nos dice, bueno, esta de acá, que sigue el COAR. ¿Qué va a pasar con el COAR, con los colegios de alto rendimiento, con esta transferencia a la empresa privada de los colegios públicos? Bueno, los colegios de alto rendimiento, los COAR, no solamente deben ser los COAR los que tengan esa inversión de la educación, no solamente debe haber ese modelo para este tipo de colegios. Si hay voluntad política del Estado peruano a través del gobierno y del Ministerio de Educación, COAR deben ser todos los colegios públicos, tener la misma inversión. ¿Por qué esa diferencia? Si son los mismos estudiantes que vienen de sectores populares. Y ahí vemos cómo se está elitizando la educación. O sea, ¿por qué a uno sí hay otro tratamiento? ¿Y por qué a la educación pública general, que le llaman básica, hay otro tratamiento? No hay la misma inversión. Entonces, creo que ahí se debe invertir en educación, así como se hace en el COAR, a todos los colegios de educación básica. Y eso pasa por asignar mayor presupuesto de educación y también cambiar la Constitución del 93 para darle trato igualitario a todos los peruanos. Profesor, de verdad que ha sido placentero escucharlo a usted, los temas de la educación, la problemática álgida que vive nuestro país en el tema de educación, y que todos creo que tenemos el deseo de que la educación salga de los límites estancados que está. Y sí, nos ha dejado una preocupación usted con este tema de la privatización de la educación pública. Ya para ir culminando la entrevista, ¿usted cree que el gobierno cumpla con llevar el proceso electoral este 11 de abril con todas las cosas que se están dando con esta cuarentena, que pareciera que no termine el 14 y que se extendiera un poco más? ¿Usted tiene la plena confianza que se lleve el 11 de abril? Sería lamentable de que se esté poniendo el riesgo de postergar las elecciones
que están programadas para este 11 de abril. Ya en otros países se han desarrollado las elecciones. Y aquí lo que tiene que hacer el gobierno es invertir en salud, no desligarse de su gran responsabilidad de invertir en salud y generar toda una atmósfera de temor, de fallecidos, de contagiados, que no hay camas UCI. Yo les pregunto, señor periodista, y a toda la audiencia que nos viene siguiendo, antes de la emergencia sanitaria, antes de la pandemia, había también crisis en los hospitales, en el seguro, por conseguir una cama en UCI. Lo había. También los pacientes dormían en el pasadizo de los hospitales esperando una cama para ser atendido en UCI. ¿Esa realidad ha cambiado con la pandemia? No. Y más por el contrario. Antes de la pandemia existían más de 100.000 fallecidos por diabetes, por infarto, por otras enfermedades, y con la aparición del COVID daría la impresión que todas esas enfermedades se han controlado y han desaparecido, porque ahora todo es COVID. Pero indudablemente vemos que las cosas no son así. Por el contrario, se ha agravado porque no hay una política de invertir en salud para atender a todos los peruanos. Y se sigue acrecentando la crisis antes de la pandemia y ahora post pandemia. Durante la pandemia se sigue en crisis y al sector salud, a los trabajadores de la primera línea, que son los médicos, los policías, las enfermeras, no se les está brindando los equipos que requieren para controlar esta enfermedad. Y sería muy grave que el gobierno esté jugando con las cifras, porque aquí nos traigo a recordar cómo los medios de comunicación prácticamente convocaban a la población a movilizarse contra la presidencia del señor Merino. ¿Cómo? Para esa etapa, para esa gestión, no existía el COVID. ¿Qué pasó con el COVID? O sea, para convocar a movilización contra el señor Merino, no existía el COVID. Y ahora que ya estamos en otra etapa, que se agravan los problemas con mucha gente que vive el día a día y está saliendo a trabajar, se le quiere impedir que salga a trabajar y quiere más bien encerrarnos sin dar una alternativa. Se le debe dar un bono a todos los ciudadanos, porque ya los bonos no han llegado a todos los ciudadanos. Y creo que en ese sentido se expresaría un interés del Partido Morado de mantenerse en el gobierno sin tener el respaldo y el apoyo de la población, y eso sería más grave al respecto, y esperamos de que el gobierno no cometa ese gran error, o por otro lado, se le está temiendo también a la única alternativa transparente y limpia en este proceso electoral que representa el profesor Pedro Castillo y Perú Libre, ante la movilización a nivel nacional de los maestros que vienen empujando esta campaña de empoderar a Perú Libre, el lápiz y la candidatura del profesor Pedro Castillo a la presidencia como el cambio, la necesidad de esa renovación en la política. Basta ya de políticos tradicionales involucrados en corrupción. Y de alguna manera estaríamos en un avance que se quiere detener, o podría interpretarse también que se le quiere dar espacio a los candidatos de la derecha que vienen siendo rechazados por la población. Hemos visto cómo en Huancavelica han rechazado la presencia del señor Forsyth. Hemos visto a la señora Verónica, que ha sido rechazada en su propia tierra, Cusco. Hemos visto al señor Vizcarra, que también lo han rechazado. Y a otros candidatos que no tienen la aceptación de la población. Y creo que de alguna manera la población es sabia y va camino a ese cambio que el pueblo, los peruanos esperan. Y en ese sentido,
Perú Libre es la alternativa limpia, transparente, representada por el profesor Pedro Castillo, para hacer ese gran cambio con nueva constitución del 93, y eso dependerá de que no se puedan variar las reglas establecidas del proceso electoral y se respete pues el 11 de abril como ha sido determinado por las autoridades respectivas en su momento. Profesor Castillo, de verdad, yo le agradezco el tiempo que nos ha destinado a esta plataforma de La Voz Ausente y por favor diríjase a los electores que este 11 de abril van a ir a votar en una elección atípica, nunca visto, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Por favor. Bueno, un saludo a todos los televidentes de esta plataforma y un llamado a que podamos hacer ese gran cambio que el Perú espera. Y ese cambio lo tienen cada uno de los peruanos en la decisión que tomarán el 11 de abril. Y saludar el compromiso y el trabajo que vienen encarnando cada maestro, cada trabajador, cada peruano que viene impulsando ya las banderas de Perú Libre y de su símbolo, el lápiz, que por cierto, el lápiz es cultura, cultura popular. El lápiz es la herramienta que ha prácticamente dejado de lado la ignorancia, ha combatido la ignorancia y es la herramienta de inicio de nuestra labor académica en los primeros años de vida y refleja indudablemente al maestro. En ese sentido, este 11 de abril, un llamado a dar ese respaldo al cambio, a una nueva constitución, no más pobres en un país rico, marcando los 3 lápices para presidente, para el Congreso y escribir el número 11 de este modesto servidor que está al frente de las luchas, ¿no? El profesor Edgar Tello, y el otro lápiz por el Parlamento andino, ¿no? Hay un llamado a respaldar también a otra gran maestra en el Parlamento andino, que es la profesora Patricia Arauco, que va con el número 10, una maestra contratada, también que fue brutalmente agredida durante la huelga y la han dejado paralítica y está demostrando su consecuencia también de luchar en este espacio del Parlamento andino con el número 10. Y en ese sentido un llamado a toda la población, a todo el magisterio, a cerrar filas y a continuar la campaña a través de las redes mientras estamos en este proceso de aislamiento hasta que el gobierno nuevamente determine la salida, que esperamos pues de que sea solamente el mes de febrero y podamos nuevamente estar en contacto con la población que nos quiere ver al frente, nos quiere ver ahí ensuciándonos los zapatos en cada asentamiento humano, en cada mercado. Y ahí estaremos porque somos del pueblo y caminaremos y ensuciaremos los zapatos por todo Lima Metropolitana y los rincones de nuestro país que sean necesarios para que la población vea a sus candidatos que son del pueblo y no de escritorio, de burocracias. Y en ese sentido, un llamado a que este 11 de abril, marcar los 3 lápices, escribir el número 11 para el Congreso y el número 10 para el Parlamento andino y por el compañero Pedro Castillo para presidente en primera vuelta. Muchas gracias. Bien, este ha sido el profesor Edgar Tello Montes, abogado también de profesión, el que ha estado con nosotros en este programa para que el pueblo te conozca, que se escuche tu voz. Le agradecemos, profesor, y el día lunes estaremos entrevistando a Evelyn Capchi de Juntos por el Perú, también va al Congreso por Lima, así es que gracias, profesor, y nos vemos con todos ustedes. Máximo Cuba Campos, un amigo de ustedes, se despide. Muchas gracias. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias a la plataforma de la revista La Voz Ausente. Nos despedimos hasta el día lunes.